Capítulo 1. Comienza la partida. Un año después. Lady Isabella estaba ansiosa por huir de la casa unos minutos, o unas horas en el mejor de los casos, porque no aguantaba más las lecciones. Su hermana Amber la tenía cansada y aburrida con tanta monserga sobre comportamiento. Si la improvisada maestra, quien se había proclamado madre, supiera que nada más la dejase libre, se marcharía corriendo en busca de un lindo gatito blanco y hermoso que había visto correr por la ventana. Echaba tanto de menos a Nicky. ¡Isabela! La mayor de los duques de Beaufort le dio un malicioso pellizco para captar su atención. ¡Ay!, se quejó la joven, al tiempo que se tocaba el lugar de la agresión. Te quedan 2 temporadas para ser presentada y no voy a consentir que nos pongas en evidencia. No lo haré, dijo con convicción. Amber se dio la vuelta. La vida era injusta. Con una madre que se había preocupado por ella misma y un padre que no quería pensar en las barbaridades que su progenitor hacía, porque si no acabaría volcando su frustración con su hermana pequeña, y para eso no hacía falta mucho. La hermana mayor miró con desprecio a la pequeña. Isabela era del todo inútil. Con los padres desaparecidos y su hermano en la academia, los años la habían convertido en la señora de la finca. Amber estaba orgullosa de su posición. Al fin, el sacrificio que su madre había empleado con ella valdría la pena. Gracias al cielo, la duquesa la instruyó para que ella se pudiera ocupar de la hermana menor. Amber acudiría a Londres esta temporada para buscar esposo y esperaba acaparar a alguien de su misma posición, o sus padres le darían la espalda. La mayor de los 3 hermanos observó una vez más a Isabela y negó con reprobación. Esa mocosa era incontenible. Si no terminaba con sus comportamientos infantiles y sus manías impropias, como las de intimar con el servicio, arrastraría el título de su familia por el fango. Amber hinchó pecho. No estaba dispuesta a que ella o Isabela hicieran peligrar la posición del ducado. Entre otras cosas, porque con su pedigrí podrían escapar de las garras de sus padres y tener una buena vida siendo duquesas. En honor a la verdad, a Amber le preocupaba ella misma. Su hermana menor estaba condenada si no conseguía enderezarla, y después de tantos años intentándolo... Duquesa. Ser la esposa de un duque era su destino. Eso era lo que su madre le había inculcado desde pequeña, si bien fue antes de que el duque la echase a perder. Su pobre madre andaba en busca de venganza por las humillaciones de su esposo, y todo parecía un mal juego que acabaría destruyéndolos a todos. No, a ella y a Isabela, sobre todo a ella, les pillaría bien lejos cuando esto estallase. Su hermano Nicolás se las tendría que apañar por su cuenta. De todos modos, a Nicky no le costaría demasiado hacerlo, porque siendo un hombre y un futuro duque, no tenía tantos impedimentos como las 2 mujeres. ¿Por qué me sigues pellizcando, Amber? Lo hago lo mejor que puedo, se excusó la más joven de las hermanas mientras la miraba haciendo pucheros. Eres la hija de un duque, hermana de un conde que heredará el ducado. No permitiré que nos avergüences. Siempre me recriminas con lo mismo. Nicky dice que puedo hacer lo que me venga en gana. Las cartas entre ellos 2 no se habían interrumpido con el paso del tiempo. Y yo digo todo lo contrario. Si quieres casarte bien, si pretendes cazar un buen partido, tienes que esforzarte más. Amber estaba asqueada. No había peor castigo que haber tenido a su cargo a esa mocosa ensoñadora. «Ya me esfuerzo». «No lo bastante», replicó contundente. «Me tienes todo el día con lecciones sobre comportamiento, sobre mi atuendo, sobre lo que es oportuno decir o no, y eso es solo una breve lista de todo lo que quieres que aprenda. Amber, falta mucho tiempo para que acuda a la ciudad para venderme». La mayor le dio otro pellizco tan fuerte que seguramente se pondría morado. «¡Ah!», se volvió a quejar la pequeña. Tienes que reprimir tu naturaleza. No puedes decir cosas como la que acabas de decir.
Una dama es comedida, no muestra sus opiniones. Era inútil. Isabela no era capaz de aprender nada. No merecía ser la hija de unos padres de tan alto rango. La hija de la cocinera tenía más educación y estilo que su hermana. «¡Pero estamos tú y yo a solas!» Se ganó otro pellizco. «¡Amber!», la regañó. Al menos todavía no se había hecho servir de otros utensilios para afianzar el aprendizaje. «No, Isabela. Las damas no muestran sus creencias ni en público ni en privado. Tengo que ser dura contigo porque no quiero que acabes con alguien por debajo de tu posición. Para bien o para mal, eres la hija de sus excelencias. Pienso casarme por amor». Amber miró la vara que descansaba sobre un lateral de la sala de estudios. En esta ocasión, su hermana había tardado más de la cuenta en emplearla. «Lo lamento, Isabela, me haces tener que tomar medidas más drásticas». Se movió hasta el objeto y lo tuvo en sus manos. Se prometió que al menos no sería tan inclemente como lo era la duquesa con ella. Cejaría el castigo antes de hacerle sangre. «Extiende tus manos». Los ojos de Isabela comenzaron a llenarse de lágrimas que se negó a permitir derramar. ¿Qué parte de su cuerpo elegiría Amber en estos momentos? Lo que la mayor de las damas nunca sabría es que a lo largo del tiempo, Isabela se esforzaba cada día en amar a su hermana, pese a que sus actos le decían que debería hacer justo lo contrario. El castigo fue tan duro como lo era siempre en estos casos. Aún así, la muchacha no estaba dispuesta a olvidar que tenía la intención de ir a buscar al gato blanco, correr libre por el campo e ir a pescar. Tanto daba igual que una dama no hiciera nada como lo que iba a llevar a cabo, porque se prometió desde que tuvo uso de razón que Amber no conseguiría mermar su espíritu ni arruinar su amor por ella. Cuando le hizo creer a su hermana mayor que la lección había sido aprendida y comprendida en todos los sentidos, como hacía habitualmente, ésta le permitió salir a tomar el aire, no sin antes darle las oportunas advertencias sobre los futuros efectos que tendrían sus actos si no se volvía a comportar como una dama, acorde con su posición. En medio de la puerta principal de la gran finca campestre, Isabela metió sus manos en el delantal al tiempo que miraba hacia la derecha y la izquierda. ¿Qué camino habría elegido el gato? Por un momento tomó en cuenta impartirle un correctivo al animal por escapar a cada ocasión de la comodidad del hogar que ella le había dado. Pensó en la vara que acababa de usar Amber y supo que ella sería incapaz de castigar al dulce menino, el señor Nieve. El pobre se sentía enjaulado en la casa, tal y como ella misma, y por ello era importante tener un poco de libertad. Era perfectamente comprensible que su compañero necesitase unas horas para acampar a sus anchas sin limitaciones. La joven pensó que volvería a encontrar al señor Nieve en el lugar de siempre, y esperaba que esta vez no le costase tanto bajarlo de allí arriba, porque la última vez Amber la envió a la cama sin cenar por haber estado desaparecida tanto tiempo. Bien pensado, aquello no fue tan grave como cuando la dejó todo un día sin comer. Tarareando una liviana canción y dando saltitos de alegría, Isabela emprendió la marcha alegre porque durante unas horas iba a ser libre del yugo de Amber. La mayor de las hijas del duque la observó por la ventana. Suspiró porque intuía que los castigos iban a tener que ser mucho más severos. Sintió pena por Isabela y por ella misma, porque un tiempo no demasiado lejano, Amber había sido como su hermana pequeña. No obstante, la duquesa le hizo comprender que no era de buen gusto que una niña se comportase como ella lo hacía. Amber pasó por mucho hasta vislumbrar lo que tenía que hacer, y sinceramente había esperado que Isabela aprendiese con más rapidez lo que le sucedería si la contrariaba. Al menos, la pequeña no estaba gruesa, como ella lo estuvo en su niñez. Lady Beaufort aducía que una dama tenía que presentar su mejor cara, y muchos días Amber los había pasado con un mendrugo de pan y agua hasta que su figura fue la adecuada. Dejó la vara en su lugar al tiempo que la contemplaba fijamente.
Fue una suerte que su madre no le dejase marcada la espalda durante uno de sus duros castigos, porque así le sería más fácil buscar un esposo. No quería defraudar a su futuro marido de ninguna manera, y tener marcas antiestéticas en su cuerpo podría ser un motivo de anulación, de divorcio o de repulsión. Mientras tanto, la dulce Isabela soplaba y resoplaba al ver al gato cómodamente lamiéndose las patas en lo más alto del frondoso abedul. ¿Cómo iba a bajarlo de ahí? Ella tenía planes antes de regresar a la prisión con su carcelera. Si Nicky estuviera allí, podría ayudarla, pero él no llegaría hasta más tarde. Oh, sí, al fin su adorado hermano regresaba a casa. «Buenos días». Una voz a su espalda la hizo girarse. «¿Buenos días?», contestó cortés. «Perfecto», señaló entusiasmada cuando divisó a un joven despeinado y desarreglado ante ella. «¿Qué es tan grandioso?», preguntó con cautela al ver el jolgorio desmedido en la muchacha que tenía enfrente. «Que esté aquí, evidentemente». Ella le dedicó una sonrisa tan perfecta que el muchacho tuvo temor. Desde la distancia a la que estaba podía oír altas y claras las maquinaciones que ella estaba ideando en su mente, y no le agradaba que pasease la mirada desde él hasta la cima del inmenso árbol en el que se adivinaba una especie de animal. «Lo dudo mucho». «¿Y eso por qué?», quiso averiguar. «Puedo vaticinar lo que se supone que deseas de mí, y desde ya mismo te digo que no es buena idea». «Lástima», expuso con desinterés. Él se tensó por la convicción de ella y porque hubiera entendido la palabra vaticinar. «Explícate mejor, por favor». Supo que había cometido un error cuando la vio torcer una sonrisa. ¿Por qué de repente se sentía atrapado en una gran red invisible? ¿Y a quién demonios le recordaba ese gesto? «Creí que estaba ante un héroe de brillante armadura, pero veo que...». Dejó la frase a medias en un gesto de audacia para tratar que él se sintiera ofendido, pero sin llegar a molestarlo del todo. Ella no era tampoco inteligente como para entender que no debía irritar a un joven, por más que éste no fuese sino el hijo de algún criado o el mozo de cuadras o quien fuera. Porque aunque era evidente que estaba por debajo de su posición social, era una persona a la que debía un mínimo de respeto. Apartó el pensamiento rápidamente, ya que si Amber fuese capaz de entrar en su mente, volvería a empuñar la vara. Es una manera muy sutil de apelar a mi ego. ¿Y está funcionando? De nuevo apareció esa sonrisilla intrigante. Muy a mi pesar, sí, lo has conseguido. No tenía sentido mentir. ¿Me ayudará a bajarlo? ¿Debo entender que sientes un gran apego por la bestia que descansa ahí arriba? Le preguntó mirándola por primera vez a los ojos. Error. La muchacha tenía los ojos azules más bonitos que él había contemplado alguna vez. La examinó y se alegró de haberse topado con la hija de una criada en medio del campo y que ésta además necesitase su intervención para solventar un problema. Su cabello era castaño con ribetes dorados de pura luz, su figura perfecta con ciertas curvas en... Sí, el señor Nieve es mi más leal amigo. No es una bestia, y no puedo permitir que se extravíe. Esta vez le tocó a él sonreír de lado. Si la bribona supiese que había confesado sin saberlo lo mucho que lo necesitaba. Subiré a coger al gato. Esperaba poder hacerlo. Pero, ¿qué saco yo de este acuerdo? Mi gratitud. El muchacho se acercó para examinar el árbol y comprobar si sus ramas serían lo suficientemente fuertes para aguantar su peso. Por primera vez encontró en su delgadez una ventaja. En los últimos años había crecido y había dejado de ser bajo. No obstante, era de fina constitución. Poca recompensa para tan gran hazaña. «Es un árbol, no una intervención en la guerra», se quejó bufando. Otra vez un gesto algo familiar. El joven se preguntó si la conocería de otro lugar. Imposible. «Es una altura más que considerable y podría romperme la crisma, o peor, quedar lesionado». Isabela se dio unos toques en la cabeza mientras pensaba.
Cierto que el pobre podría caer y lastimarse, y eso le haría perder días en su trabajo. Supongo que tiene razón. Siempre llevo la razón, expuso altivo. No sería fuerte ni musculado, pero en cuestiones de lógica no le ganaba nadie. Puedo darle 3 libras. Era todo lo que tenía ahorrado. No necesito dinero. Otra que lo trataba como a un mendigo, pensó molesto el joven. Oh, ella no se esperaba esa contestación. Pues no tengo nada más que ofrecer, expuso desanimada. Dudaba que el trozo de pastel de queso que llevaba en su bolsillo fuese a tentarlo después de negarse a aceptar esa gran fortuna. Quiero un beso. ¿Qué? Él no iba a tener otra oportunidad mejor para robar un beso, y la joven que tenía delante era realmente hermosa. La proeza iba a ser una temeridad que podría acarrearle graves consecuencias, así que lo mínimo que él merecía era poder dar por primera vez un beso a una muchacha. Tal vez fuera la única ocasión en la que podría hacerlo sin emplear su dinero. ¿Cómo dice? Este muchacho se estaba ganando una reprimenda que iría más allá de empuñar la vara. Debería buscar a Amber, explicarle lo sucedido y que fuese despedido de su trabajo a la mayor brevedad posible. Lo miró de arriba abajo. Él contuvo la respiración porque sabía que lo estaba examinando, que determinaría que carecía de atractivo y se negaría. El joven pensó en sugerirle que además de bajar al animal le daría 20 libras. Desechó la idea de inmediato porque se negaba a corromper aún más la inapropiada proposición. Isabela suspiró. No podía acusarlo de chantajearla. Bien sabía ella lo que era una extorsión. Nicky la utilizaba con ella cuando era más pequeña. Era obvio que el joven necesitaba una fuente de ingresos, porque su atuendo, su aspecto, todo en él le indicaba que el pobre no tenía suficientes medios. No podía pedir su despido. Se centró en él. Lo que más le llamó la atención fue ver la esperanza tan cálida en su mirada. Baje al gato y le daré un beso. Ella estaba cohibida. No. ¿No? Preguntó ella con los ojos como platos. No procederé a obedecer tu petición por un sencillo motivo. ¿Cuál? Hubo de preguntar cuando él se quedó callado. ¿Quién me asegura que no haré lo que me pides y no me ofrecerás la recompensa como pago? ¿Y quién me asegura a mí que no le daré lo que pide y se marchará sin dar el servicio? Ella se cruzó de brazos para imitar la posición que él tenía. Lo encontró un poco más intimidante y quiso corresponderle del mismo modo. Él se sorprendió. Había previsto que la joven sería algún tipo de palurda campestre y lo acababa de dejar gratamente sorprendido con su razonamiento. Lo echaremos a suertes para ver quién es el primero en realizar el trabajo y empeñaremos nuestra palabra de honor para respetar las condiciones del acuerdo. Ella lo había tratado de usted y eso significaba que al menos sabía que él era noble. La joven se veía elocuente, tal vez más que eso. Pero ese delantal roído y el viejo vestido que se adivinaba debajo. Pobre campesina. Tal vez sí debería darle un par de libras para ayudarla. ¿Parece justo? Él sacó una moneda y le pidió a ella que eligiera una de las 2 figuras impresas. Isabela se quedó con el dibujo del caballo del penique que él tenía. Entonces, él la hizo rodar por el aire. Cuando la tuvo prisionera en su mano, preguntó: ¿Lista? Lista. Él abrió la mano y sonrió satisfecho al tiempo que ella hacía una mueca. Salieron las letras y no el caballo. Gano. Está bien. La vio humedecerse los labios y se puso frenético por la anticipación. ¿Puedo acercarme?, preguntó él ansioso. Si pretende besarme, creo que no va a poder hacerlo desde ahí. Miró a su gato y consideró la opción de dejarlo colgado en lo alto del árbol. No haría eso. Sí, es cierto. ¿Quieres que...? Estaba sudando y no era capaz de expresar sus pensamientos de forma sencilla. ¿Qué? Preguntó ella al ver que él no continuaba con la averiguación. ¿Quieres que te abrace? ¿Es necesario para hacerlo?
A ella nunca la habían besado y no sabía nada acerca del ritual. Supongo. Él quería estrecharla entre sus brazos y sostener su cuerpo para hacerlo más placentero para ambos, claro. Además, le habían dicho que esa era la manera correcta de hacerlo. «Está bien», señaló suspirando y resignada. No era así como había previsto que sería su primer contacto íntimo, aunque bien mirado, podía ser considerado como algo romántico. Ella la hija de un duque, él un sirviente, un amor condenado, imposible. Sí, ella no estaba enamorada y él desde luego no podría estarlo de ella, pero aún así, era una bonita historia que podría atesorar durante toda su vida, ¿verdad? Él se acercó tratando de no mostrar que estaba aterrado. Posó la mano derecha en su cintura y sintió como un rayo que lo atravesaba, o como una conexión. Ella dio un pequeño respingo, pero se obligó a regresar a su sitio. Isabela lo observó inclinarse hacia ella con los ojos cerrados. Se mantuvo quieta incluso cuando él deslizó su otra mano en su nuca para acercarla más. No se atrevía a apagar la luz de su mirada porque 2 segundos fue lo que tardó en agachar los párpados. El contacto de los labios de él era algo extraño, pero maravilloso a la vez. Tal vez porque sabía que estaba haciendo algo prohibido que no debería hacer, o tal vez... Emitió un suspiro al sentir que el joven deslizaba su lengua por encima de sus labios apretados. La hizo separar los suyos y la lengua invasora aprovechó para acceder en la profundidad. Luchó contra la intrusa con su propia lengua, tratando de sacarla de ahí como si fuese un combate con espadas, pero pronto se vio devolviendo las suaves lamidas que la lengua grosera le daba a la suya. Entonces, suspiró de placer y se dejó vencer por esas nuevas sensaciones que le estaba ofreciendo el muchacho. Él trataba en balde de controlar la respiración. Su cuerpo se revolucionó hasta el punto de tener que ladearse para no herir la sensibilidad de la joven que lo había encendido en su virilidad. Pese a que sabía que debía romper el beso, no solo no fue capaz de hacerlo, sino que su mano había tomado la iniciativa y se acercó para manosear el turgente pecho de la muchacha. Nunca se preguntó si era de gusto de seno grande o más pequeño, pero definitivamente le gustaban los grandes, como los que ella le estaba dejando acariciar sobre la tela. Su otra mano soltó la nuca para ir en busca de las posaderas. Nunca llegó a su destino. La intromisión de la primera mano sobre su busto le hizo recuperar el juicio. Isabela se separó y le dio un manotazo en el brazo para alejar el contacto. Daba igual que bajo su palma y la ropa el pezón se hubiera manifestado rebelde y a gusto. Esto no debería permitirlo. No. Definitivamente, no debería consentir semejante licencia a ningún hombre que no fuese su adorado esposo, e incluso siendo su marido, lo que había hecho no se sentía como si fuese algo que una honrada mujer se dejaría hacer. Creo que es más que suficiente. Isabela nunca sabría cómo había sido capaz de despertar de su ensoñación para poder enfrentarlo. Sí, ha sido inolvidable, grandioso, espectacular, sublime, quiso gritar. Suficiente. Su pecho cantaba un gran aleluya. Su primer beso había sido un éxito rotundo y más, porque escuchar los suaves gemiditos que ella daba le había hecho comprender que mal no lo había hecho. Él rezó una plegaria para que la muchacha no se diera cuenta del estado en el que lo había dejado. Su ingle estaba demasiado enfadada por no haber recibido más atenciones. «Cumpla su parte». Isabela le sonrió y con la indicación de su dedo índice le señaló el lugar al que debía acceder. El joven tosió incómodo. Era hora de enfrascarse en su... ¿Cómo había dicho ella? Así, en su brillante armadura y demostrar su valentía y la fuerza de su palabra de honor. Mientras accedía por el tronco, iba pensando que qué tan mal se tomaría su familia el hecho que él pretendiera desposar a una criada sin un linaje importante y sin dinero. No era descabellado pensar en esta belleza siendo su esposa, porque estaba seguro de que ninguna otra lo miraría 2 veces. Y la muchacha no solo le había permitido dirigirse a ella,
sino que también había disfrutado de su tórrido tête-à-tête. Ya la estaba imaginando en su casa, criando a sus hijos mientras él se ocupaba de los negocios familiares. ¡Cuidado!, gritó Isabela al tiempo que se tapaba los ojos para no ver la caída. Pasados unos segundos, cuando no escuchó el estruendo, descorrió la improvisada cortina de su vista y respiró tranquila. —¿Está bien? —Ha faltado poco. Tú tienes la culpa. —¿Yo? Pero si no he hecho nada. Él se mordió la lengua para no desvelar sus pensamientos. Si le propusiese matrimonio, ¿ella accedería? Bien, sí, él no era nada atractivo y su aspecto era... Pero si le enseñaba su dinero, los lujos con los que viviría y la posición que tenía, seguro que una muchacha de campo totalmente desvalida saltaría agradecida por la oportunidad. ¿O no? Se había fijado en sus manos y la pobre las tenía muy maltratadas de tanto que tendría que trabajar. Además, seguro que con sus 18 o 20 años estaba en edad más que casadera. Ese delantal que llevaba la hacía un poco joven, pero ese cuerpo era sin duda el de una mujer madura hecha para el disfrute, para su único gozo y deleite. Este pensamiento despertó en él un sentimiento de posesividad que no supo que habitaba en su interior. Entre pensamiento y pensamiento llegó hasta el maldito gato. —Así que tú eres el señor Nieve —le susurró al animal. —No lo sabes, gatito, pero acabas de ganarte a un fiel caballero para toda la eternidad, pues por tu causa me he visto colmado de felicidad. El gato debió de haber entendido que él no iba a hacerle daño, porque se dejó colocar en el interior de la chaqueta y le permitió comenzar el descenso sin queja alguna. Siempre se le habían dado mucho mejor los animales, sobre todo los caballos, que las personas. —Gracias, gracias —decía al tiempo que él le entregaba el animal. —¿Cómo te llamas? —Isabela. Prescindió del título porque no quería hacerlo sentir incómodo. Si el pobre joven llegase a saber que había abusado de la confianza de la hija de un duque, decidió evitarle el mal trago. —Yo soy Gordon. Evitó alardear de la baronía porque, aunque para muchos era un título nobiliario menor, no quería incomodar a la sencilla muchacha. Isabela se permitió decir su nombre y paladearlo. —Yo quería saber si tú... —¡Gordon! ¡Gordon! Unos gritos lejanos los importunaron. El aludido se giró para ver quién lo llamaba tan efusivamente. La joven salió a la carrera en dirección completamente opuesta. Sus dos hermanos se acercaban. Isabela se moría de ganas por abrazar y saludar a Nicky, pero si Amber veía que se había cambiado y que su atuendo era... Con un poco de suerte no la habrían visto, puesto que ella estaba oculta tras el cuerpo del joven que la había ayudado. Cuando él regresó la mirada para seguir con lo que pretendía decir, ella ya no estaba. ¿Habría sido todo producto de su imaginación? ¿Tan desesperado estaba que su mente maliciosa le había jugado una mala pasada? —¿Se puede saber qué haces ahí parado? —preguntó Nicky examinándolo de hito en hito. —¿Qué voy a hacer? Pues admirando tus dominios, amigo mío. Se dieron un apretón de manos entre risas y oyeron un carraspeo. —Sí, sí —comentó Nicky de mala gana—. Barón Latimer, permita que le presente a Lady Amber, mi hermana mayor. —Un placer, milady. Agachó la cabeza en señal de humildad. Ella hizo una reverencia no demasiado elegante sin decir una palabra, porque el hombre que tenía delante no era de su posición, ni era apuesto, así que se dio la vuelta airada por haber perdido un tiempo valioso con un don nadie carente de atractivos. —Veo que no has perdido tu toque con las féminas —se mofó Nicky cuando su hermana estuvo bastante lejos. —No creas. En este tiempo he progresado bastante. Él era un caballero y jamás desvelaría lo que había estado haciendo con una joven del servicio de su amigo, por más que quisiera alardear. Era su primer beso, y él estaba orgulloso de haber puesto en marcha todo lo que su amigo le había aconsejado que hiciese. —¿Estás listo para pasar el verano en mis dominios, como bien has dicho antes? Nicky extendió el brazo y apuntó con el dedo toda la tierra que configuraba su ducado.
Por supuesto. Me invitaste y aquí estoy. Su padre no era partidario de su amistad, pero al final, ser amigo de un futuro duque pesaba más que cualquier reparo. Si en algún momento quieres huir, lo comprenderé, señaló enigmático. ¿Huir? No lo creía porque de pronto se le presentaban meses por delante en los que podría conocer a la joven que había acaparado toda su atención. Con un poco de suerte únicamente tendremos que aguantar a Amber. Mis padres están ocupados con sus asuntos. De niño recordaba estar harto de oír los gritos y reproches de los duques. La larga estancia en Eton, al menos, le permitió alejárselo bastante. Tranquilo, mis padres también hacen de las suyas. Su madre el otro día había recriminado a su padre por haberse colocado una chaqueta poco elegante y se habían peleado por ello. Gracias al cielo que su hermana Brenda intervino y puso un poco de orden. Las reconciliaciones eran demasiado apasionadas cuanto mayor era la pelea, y su padre había encontrado la manera de hacer regañinas tontas a cada rato para... En fin, sí, para eso. Gordon hizo una mueca al pensar en la vida íntima de sus padres. Si te parece bien, vayamos a la casa y te mostraré el interior. Tu hermana Amber parecía disgustada. Creo que incluso me ha perdonado la vida. Esa gélida mirada. Créeme, es bueno para ti que ella considere que está por encima y te quiera fuera de su camino. Puede ser muy cargante. Se cree la madre de todos nosotros y es... mejor que no tenga interés en ti. A Nicky no le pasó desapercibida la mueca que ella puso cuando nombró que el amigo que iba a alojarse con ellos durante el verano era un varón. Eso sin contar que el duque, en la media hora en la que había hablado con ella, se había dado cuenta de que era mucho peor que en las cartas que le enviaba al internado. Su hermana era una arpía. Te creo, Nicky. Verla le dio un escalofrío de los malos. Vamos a pasarlo en grande. Por de pronto hoy, después de la cena, iremos a la posada a divertirnos un poco. Estoy seguro de que nunca te has emborrachado y te has divertido con una preciosa posadera en tu regazo mientras pierdes una bonita suma de dinero. Yo nunca pierdo, bufó Gordon. ¿Sabes jugar a las cartas? Eso no se lo esperaba. En todos los años de escuela, su amigo lo juzgó por desplumar a muchos de sus compañeros, pero Nicky sabía a quién debía quitarle su dinero y a quién no. Por supuesto que no. Mi tiempo es muy valioso para dedicarlo en ocios absurdos. Explica, pues, eso de que no pierdes nunca. Nicky, creí haberte enseñado mejor a aplicar la lógica. Deja de ser condescendiente y habla. No pierdo porque no juego. No juego, no apuesto, ergo mi dinero está a buen recaudo. Me necesitas, Gordon. Es imperativo que te saque el palo del... En fin, me necesitas. Debes divertirte porque en todos estos años no he podido conseguir que dejes de ser un estirado. Y estoy empecinado en conseguirlo pese al tiempo que me cueste. Oye, yo no tengo nada y menos eso metido en ningún orificio de mi cuerpo. Además, es una expresión muy soez que un futuro duque no debería utilizar. Nicky lo había adecentado un poco, pero revisando el atuendo de Gordon claramente no había hecho un buen trabajo. La camisa de su amigo estaba arrugada, el chaleco brillaba por su ausencia y la chaqueta estaba llena de pelos y más arrugada que la propia camisa. Sus pantalones eran otro desastre aún peor, y los tejidos parecían como de muy baja calidad. ¿Ves cómo eres un estirado snob? Necesitas aprender a disfrutar. Creo que tengo aún demasiado trabajo por delante. Cuando hicimos el trato siempre supe que yo tendría que hacer más esfuerzo que tú. Pero si tus calificaciones en Eton llegaron a ser notables, yo sí me esforcé con todas mis fuerzas en enseñarte todo. Y aún así reitero mi afirmación. Yo tengo, se rectificó. Mucho trabajo por delante contigo. Le palmeó la espalda al bueno de Gordon y ambos se encaminaron en dirección a la casa. Desde luego lo que sí tienes es un ego muy crecido. Y tú lo sigues teniendo demasiado bajo. Y eso es algo que vamos a tener que solventar rápido. Comienzo a pensar que me has tomado como una obra de caridad, y no me gusta sentirme así. Yo siempre cumplo mis promesas, Gordon.
Decidí que te ayudaría a mejorar y es lo que voy a hacer hasta mi último aliento. He mejorado mucho y eres un amigo terrible. ¿Yo? Pero si soy el único que tienes. Cuando ya parece imposible que me hagas sentir más miserable, vas y lo consigues. Vamos, vamos, amigo mío. ¡Mírate! ¿Qué? Preguntó con los brazos abiertos mientras se daba una mirada sobre sí mismo. ¡Estás horrible! ¿No te aconsejé visitar a un buen sastre? Fui al que me dijiste. Eso es imposible. Lo había mandado al hombre que le elaboraba sus trajes y era el mejor de todo Londres. Sus confecciones valían una fortuna que bien la merecían. ¡Te lo juro! Gordon, ¿por qué te dejas engañar por todo el mundo? ¿Cómo dices? Mi sastre no es un hombre bobo. Imagino que te ha colocado algo que nadie quería comprar y tú se lo has permitido. He pagado un dineral y me dijo que era la última moda. ¿Ves? Tengo muchísimo trabajo contigo, dijo al tiempo que negaba con la cabeza. En el otro extremo de la propiedad, una desenfadada Isabela se había descalzado para meter los pies en el río. Aprovechó también para sumergir las manos para que el frescor le diese alivio. Esperaba que el gato, que se había acomodado sobre su regazo, no se volviese a escapar. Cuando pasó un momento sacó las manos y vio sus palmas. No iba a poder pescar porque le dolían demasiado como para sostener la caña, ni tan siquiera la menos pesada de todas ellas, esas que tenía escondidas en uno de los matorrales cercanos al río. Además, tampoco podía usar las manos para buscar gusanos y utilizarlos de cebo, porque aparte del dolor, su hermana vería la suciedad en las uñas y Dios sabe lo que sería capaz de hacerle. ¿Cuándo se había convertido Amber en una bruja desalmada? Se arrepintió del pensamiento en cuanto le rondó la mente. Isabela quería a su hermana y estaba segura de que todo lo que le hacía pasar era producto de la creencia de que lo hacía por su bien. Era imposible que Amber no quisiera su felicidad. Eso es lo que la propia Amber decía cada vez que tenía que ser cruel con ella, y sinceramente, esperaba que fuese verdad. A una tierna edad y con una madre ausente, Amber se había ocupado de su educación, de la casa y de todo. La mayor de los duques había retrasado su presentación porque ella la necesitaba, pero esperaba que pronto se casase y la dejase en paz. De nuevo se sintió culpable por esta nueva idea malvada sobre Amber. Se esforzó en centrar sus pensamientos en su hermana, porque si se paraba a pensar en lo otro tan impropio que le había sucedido, ese episodio tan inesperado con un hombre, estaba aturdida, pero se obligó a dejar de lado esos pensamientos pecaminosos. Una dama no debería permitir que sus arrebatos, sus pasiones más íntimas, tomaran el control de su cuerpo y su voluntad. Esto era elemental, aunque Amber no se lo había dicho, pero imaginaba que su suposición no iría desencaminada, porque una dama no podía hacer nada de lo que disfrutase. Esos ojos marrones, esos labios finos y ese pelo rojo como el fuego, ¿sería ese el motivo por el que se sintió arder en su interior? ¿Sería por el pelo de él? En un primer momento no le pareció nada del otro mundo, pero ese beso. Ahí hubo una inflexión con respecto a su primera suposición hacia él. Y lo más importante, ¿de quién sería hijo y cómo lo enfrentaría la próxima vez que se lo cruzase sin sonrojarse de pies a cabeza? El gato maulló y la miró. La joven partió un trozo de pastel y le dio un bocado al menino al tiempo que ella se comía otro. Las siguientes horas transcurrieron en paz junto al agua, cuyo sonido la sumía en un estado de tranquilidad del que no quería salir. Cuando el sol comenzó a estar bajo, el señor Nieve volvió a llamar su atención en una clara advertencia. Sí, será mejor que regresemos a casa, o sabe el Altísimo qué me hará Amber. Además, ahora tenemos al fin a Nicky de vuelta.